¿Cómo están? Nuevamente en un foro homeopático más. Tengo el gusto de estar con la doctora Perla. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este foro. Hoy tenemos un gran tema que es la miomatosis uterina y su abordaje homeopático. Este tema es muy interesante porque es muy común. Muchas mujercitas, muchas pacientitas llegan a consulta con una enfermedad que se puede volver grave y de urgencia si no hacemos algo. Sí, y muy frecuente en la consulta. La verdad es que la miomatosis uterina es un tema más común de lo que podemos pensar, ya sea que la paciente no tenga síntomas y lo esté presentando, y bueno, cuando ya se presentan todos los síntomas de los que vamos a hablar, donde ya entonces se vuelve algo preocupante para los pacientes, ¿no? Sí, fíjate que es una enfermedad causada por fibromas uterinos. Hablando de la definición, puede ser miomas, leiomiomas o fibromas. Y son tumores benignos. Es una gran ventaja. Crecen dentro del tejido del útero, del tejido muscular. Y hay muchas clasificaciones, pero las más comunes que vamos a ver son miomatosis uterina de pequeños elementos, que son menos de 2 centímetros, de medianos elementos, entre 2 y 6 centímetros, y de grandes elementos, que son los que más asustan, que son mayores a 6 centímetros, pero con homeopatía se puede hacer muchísimo para tratarlos y la gran mayoría curarlos. También las urgencias es muy efectiva, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, siempre y cuando veamos el conflicto emocional que causó la enfermedad. Como siempre lo hemos repetido, como dice Rike Yerdhammer, que es un conflicto de desvalorización por no quedar embarazada la mujer. Y esto es bien interesante, es que ya llevamos 2 años de casados y entra la desesperación y me están presionando todos y necesito tener a mi hijo, lo deseo con toda mi alma. O el esposo me engañó, tiene su amante y ella sí quedó embarazada y yo no. Y empieza a crecer un mioma. Bien dicen, es la frase, si no hay hijos, hay miomatosis uterina. Y psicológicamente tiene muchísima razón. Y sobre todo esta cuestión biológica que estás diciendo de el espacio tiene que estar ocupado. Entonces, también cuando se da esta situación de no me quiero embarazar, es muy común que se presenten también esta presencia de miomas. Entonces, importante, ¿por qué? Porque aunque son unos tumores y son benignos, los podemos encontrar ocupando las distintas capas del útero, de la matriz, y entonces también eso nos va a arrojar mucha de la sintomatología que cada paciente puede presentar, ¿no? Fíjense que vamos a hablar que el 25% de los miomas no provocan síntomas, pero los síntomas son muy claros. El dolor en la parte baja del abdomen, la paciente llega refiriendo, doctor, es que aquí en este abdomen, el hipogastrio, me duele bastante. Y mandamos un ultrasonido pélvico y ahí sale. También los periodos menstruales que son muy dolorosos y con hemorragia. Esto es una gran preocupación para cualquier paciente. Ya llevo 7, 10, 15 días, un mes sangrando, menstruando abundante, con dolor y no para. Tenemos que hacer algo porque esto es una verdadera urgencia. Dolor al orinar, dolor inclusive en las relaciones sexuales y abortos recurrentes son algunos síntomas que se presentan y con homeopatía se pueden quitar. La verdad es que la predisposición para que una mujer pueda presentar o padecer esta enfermedad depende de muchos factores. Aparte de lo emocional, como de lo que ya hablamos, también hablamos de factores genéticos que tienen esta predisposición para que tú tengas este tipo de enfermedades. También tenemos la influencia hormonal. Todos estos cambios hormonales que se producen también es una de las principales causas por las que se puede presentar. Aunque también tenemos otros factores que se han considerado importantes, como la aparición de del primer ciclo menstrual, de la menstruación en personas muy jóvenes, de forma muy temprana, en niñas pequeñas, 12 años, 11 años. También ese es un factor de predisposición para padecer mucho más grandes miomatosis. También cuestiones como el sobrepeso y la obesidad son de los principales motivos que producen este tipo de enfermedades, sobre todo cuando tu índice de masa corporal es mayor al 30, entonces tienes mucha predisposición para tener miomatosis. También el tipo de alimentación.
sobre todo cuando está muy relacionada la alimentación al consumo de carnes rojas y por ejemplo como de jamón, cosas así, son alimentos que favorecen el que esto se presente, y cuando desde la infancia se consumen muchos de este tipo de alimentos. Y el no haber tenido hijos, ¿no? La nuliparidad, el no tener hijos, entre otros factores, son de los primeros, junto con lo emocional, que nos pueden conllevar a que una paciente presente este tipo de problemas, con todos los síntomas que tú nos acabas de comentar, ¿no? Sí, esta es una enfermedad delicada que debes de acudir al médico homeópata para que te trate y te dé el mejor medicamento. No hay que autorrecetarse. Eso es demasiado importante, porque te preguntan, doctor, ¿qué medicamento me tomo para la miomatosis que me acaban de diagnosticar? Fíjense que estaba comentando con la doctora Perla que son 99 medicamentos los que sirven. Cuando tú repertorizas que sí existe este síntoma en femenino, te vas a útero o a tumores útero, miomas, 99 parecen es muchísimo. De ahí los más comunes está calcárea carbónica, que este medicamento es excepcional para mujeres que sí pueden estar sangrando. Fósforo es muchísimo mejor para las urgencias, que vamos a comentar un poquito más al ratito, pero calcárea carbónica es precisamente en mujeres en la obesidad, mujeres agotadas, empresarias que tienen ansiedad por el futuro, que tienen muchísimos miedos, sobre todo miedo a qué va a pasar si no tengo un hijo. Está calcárea fluórica, que es un medicamento que también sirve para miomatosis, pero cuando hay miedo y en hombres que no es exactamente lo de miomatosis, pero tienen mucha tendencia al voyeurismo, mucha tendencia a la hipersexualidad. Está silicia, que es un medicamento excepcional en cuanto tienes mucho baja de la energía, mucho baja del cansancio, las personas no te responden y no te refutan aunque estén completamente seguros de la respuesta adecuada. Son personas muy amables, personas que quieres que sean tus amigos porque siempre te van a apoyar. Y por supuesto fósforo, que el repertorio lo pone como número 1 cuando se trata de metrorragias y cuando se trata de los sangrados que no paran. Fósforo sextagesimal lo pueden tomar diario, pero recuerden que siempre es mejor acudir al médico y es de lo mejor que existe. Pero para los medicamentos de urgencia son 29 medicamentos. O sea que estamos hablando de 96 medicamentos como una base de tratamientos para pacientes sin una urgencia como tal, y 29 estás hablando que son específicos para una urgencia que sea como dolor o el sangrado principalmente. Sí, exactamente. Entonces esto le ayuda mucho a los colegas que están viendo el programa, porque puedes escoger, pero acuérdense que siempre vamos a poner las rúbricas más importantes, los medicamentos, de eso los vamos a proporcionar a nuestro pacientito. Siempre los síntomas mentales, los generales y los particulares, lo que traiga el paciente. Traigo mucho dolor, traigo mucho sangrado, pero además vamos a hablar de las emociones que se relacionan. Como estábamos diciendo, fósforo es el de mayor intensidad en la urgencia del sangrado, pero también cuando repertorizas está platinum metallicum, que es de los medicamentos que tienen más arrogancia, más altivez, se llama en idioma del repertorio, que se sienten los más grandes personajes del mundo y que tú no vales nada y te ven por arriba del hombro y que son muy despreciativos. Muchas veces Platina tiene la historia de que fue decepcionada por el amor de su vida y la engañó, hubo una infidelidad y a partir de ahí cambió totalmente, volviéndose tan arrogante y dura con subordinados y suave con superiores. Está Sabina. Fíjate que antes de que cambiemos a Sabina, con Platina es un medicamento súper indicado para reducir el crecimiento de los miomas. O sea, reduce el crecimiento que van teniendo y te ayuda mucho a disminuir todos los síntomas de la metrorragia. Impresionante, o sea, es un muy buen medicamento para eso. Por eso es que creo que entra como número 1 o 2 para las urgencias, ¿no? Exactamente, y también tiene un síntoma muy interesante que es el paciente o la paciente ve que las cosas se hacen más pequeñas o que se alejan, así como hace a las personas menos o es despreciativa, también los objetos se van haciendo más pequeñitos.
Sabina es muy famoso porque sirve también para urgencias, metrorragias, sangrados exagerados que no paran con nada y que la paciente tiene náusea, a veces tiene exceso de sexualidad, una hipersexualidad. Está otros medicamentos que pone el repertorio, Samamelis, Hidrastis, Kalium Carbonicum, Sulfur, que es el rey de los homeopsóricos. Es espectacular este medicamento, recomiendo que siempre lo den en LM o 0/6 porque es tan poderoso que muchas veces cuando lo das en centesimales el paciente tiene una experimentación pura y bajamos esto a sensibilidad cuando lo damos en LM. También hay medicamentos que no serían como de urgencia, pero que serían como complementarios, tipo pulsatila. Cuando hay estas cuestiones de los desarreglos hormonales tan fuertes que tienen las pacientes, pulsatila te ayuda mucho a disminuir toda esta sintomatología que también están presentando. Obviamente también una sexta centesimal y dependiendo con el cuadro que tenga la paciente, ¿no? Recordemos que no podemos encarcelar los medicamentos, es decir, estos son para, ¿no? Pero si consideramos las características de la paciente, tanto en sus síntomas mentales como con los físicos, entonces al elegir el medicamento, el efecto que logramos en los pacientes es maravilloso. Controlamos todos los síntomas sin gran problema, ¿no? Este medicamento que mencionas, pulsatila, realmente es espectacular porque las pacientitas llegan muy tristes, llegan devastadas, llegan deprimidas y están llorando porque tienen una separación del anclaje que tanto aman. Este abandono o sensación o miedo de estar solo o sola que le afecta demasiado y los bochornos, los calores, como bien dices, en los cambios hormonales, pulsatila es un medicamentazo. También tenemos sepia, también tenemos alaquesis en los problemas hormonales que también ayudan en miomatosis. El ejemplo de sepia es lo contrario muchas veces a pulsatila. Sepia no quiere que la consueles, tiene esa aversión. Pulsatila quiere el abrazo. Sepia quiere estar lejos de la compañía y sirve mucho en abortos. Probablemente es de los mejores medicamentos indicados para los abortos. Y la alaquesis, el más celoso por una decepción amorosa, ya no confía en ti, está totalmente desconfiada porque algo le hiciste, entonces se vuelve la famosa mujer tóxica, pero porque tiene que desquitarse, tiene que vengarse, y también sirve para miomatosis. La verdad es que hablando homeopáticamente tenemos una gama de medicamentos impresionantes, ya los comentaste, la cantidad, y la verdad es que cada uno va siendo muy, muy útil para lo que queremos trabajar. Yo creo que ese abordaje que tú propones que se trabaje con el tema de la miomatosis uterina, tendría que trabajarse en un siguiente tema para que pudiéramos abarcar toda esta información, pero nos gustaría que nos dijeran qué les pareció el tema, todas sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, nos los hagan saber. Mándenos todas sus preguntas, denle like y acompáñenos en un siguiente foro más, porque se nos fue acabando el tiempo. Y recuerden que va a haber un diplomado el 11 de enero del 2023, los miércoles. Eso se los recuerdo para que estén pendientes de actualización de materia médica, de repertorización, que va a estar muy interesante porque también vamos a hablar de abordaje homeopático de diabetes, de hipertensión y muchos temas más. Doctora Perla, es un placer como siempre. Gracias, un gusto. Hasta la próxima. Hasta luego.